Hoy tenemos un culto de bautismo. Eso es algo siempre muy especial en la vida de una iglesia. Y yo quiero leer al principio un versículo de Hechos 4:12, que dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso no me extraña que en un momento de inspiración divina, el escritor de Cantar de los Cantares escriba: tu nombre es como perfume derramado. El nombre de Cristo, el nombre en el que nosotros podemos ser salvos. Y para seguir su ejemplo nos hemos reunido en este lugar, en esta preciosa tarde, para cumplir un mandamiento de nuestro Señor Jesús, bautizando a este hermano, y no sé todavía si a esta hermana o no, depende de cómo se encuentre. Tengo que decirlo que nuestra hermana ha sufrido esta mañana una intoxicación, y está y no está. El hecho de que esté entre nosotros ya es un milagro. Si no, pues nos va a dar el gozo de hacer un culto de bautismo más adelante. Otro más. Pero tú estás bien. Así que yo quisiera de forma muy especial que nos fijemos en esta tarde en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Cuando nuestros niños nacieron, este no es hijo mío, escogimos los nombres de nuestros hijos con mucho cuidado. No los llamamos como se llaman porque sonase bien o porque quisiéramos honrar al abuelo o a la abuela, al padre o a la madre. Los criterios que usamos fueron diferentes. Pensamos, por ejemplo, cuando escogimos los nombres, en las vicisitudes que habían rodeado esos nacimientos, en lo que ese nacimiento significaba para nosotros y hasta cierto punto en lo que le deseábamos al niño o a la niña para su vida. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos que van en la misma dirección, pero el ejemplo supremo es el nombre que Dios Padre puso a su Hijo, Jesús. Cuando José, su padre terrenal, vio mensajero de Dios en sueños, ese le reveló cómo debería de llamarse el hijo que María iba a dar a luz. Y llamará su nombre, estamos con Jesús, no me vengáis con teología. Y llamará su nombre porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En cuanto al nombre de Jesús podríamos decir muchas cosas, además de lo que se refiere al aspecto de la salvación. Y una de ellas es que ese nombre habla de su humillación. Antes de Él hubo muchos que se llamaron de la misma manera. Josué es el mismo nombre que Jesús, el sucesor de Moisés. Josué, el sumo sacerdote de Zacarías. Y durante la época de Jesús también estuvo Jesús, el justo, o el padre del mago judío que se llamaba Bar Jesús. No era, por lo tanto, nada fuera de lo común que alguien llevase ese nombre, Jesús. Su humillación nos demuestra claramente en qué medida tan íntima ese Hijo de Dios se identificó con nosotros los hombres. Ni nació en un palacio, ni en una torre de marfil, ni su padre fue un potentado, ni su madre una princesa. Su educación no tuvo lugar en Atenas, ni en Roma, ni hubo palio para cubrirlo, y sus pies se llenaron también del polvo del camino. Él no estuvo planeando a medio metro del suelo, sino que tuvo sed como tú y como yo. Sabemos que también tuvo hambre y sueño, alegrías y tristezas. Y es muy cierto lo que nos dice la Biblia, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¡Qué tremenda humillación! Dios se hace hombre y ese hombre también se humilla. Esa estrecha identificación con nosotros obtiene su relevancia ante todo cuando meditamos en el significado íntimo de su nombre, en el sentido más profundo de la etimología de ese nombre, Jesús, Yehoshua,
que significa el Señor es salvación. Decidlo conmigo, el Señor es salvación. Y eso es muy importante, queridos, porque solamente Él puede salvar. Y lo demostró cuando la tumba se quedó vacía. Si nos paramos unos momentos a analizar lo que le dice aquel mensajero celestial a José, hallamos algunos elementos indiscutibles que marcan los límites del camino de salvación que Dios ideó para el hombre. En el Él salvará se está acentuando claramente el pronombre Él. ¿Quién salvará? ¿Quién salvará? Él y solamente Él. ¿Quién tiene la capacidad para salvar? Jesús y nadie más. ¿Quién cubre la distancia que nos separa de la santidad de Dios? Él y nadie más. ¿Quién es el pontífice? ¿Sabéis lo que significa pontífice, verdad? No significa Francisco 24, Pablo 15 o algo por el estilo. Pontífice es el que hace el puente. Muy bien, hermana. Hoy estás inspirada. Me gusta eso, me gusta eso. ¿Quién es el que hace el puente entre Dios y el hombre? El pontífice. Jesús y nadie más. Hoy los ejemplos son de Anne y mío. Yo lo siento, pero es que no estoy en otra vida. Eso es algo semejante a los que nos pasó a Anne y a mí cuando queríamos casarnos. El papeleo para casarse, quien se haya casado lo sabe, es bastante complicado, pero si a eso le añadimos el ser extranjero, y luego de que no te lo envían los papeles, las dificultades se triplican. Y ahí estábamos, los días estaban pasando, la fecha se acercaba, las semanas pasaban y la fecha estaba más cerca, y el dichoso documento no llegaba. Imaginaos la situación. Yo allí, plantado frente a un ratón de la administración alemana, que me decía una y otra vez que para casarme tenía que entregar mi fe de vida. Es decir, yo tenía que probar que yo estaba vivo. Oiga, es decir, era horroroso. Ya faltaban pocos días. Todo lo demás estaba listo, pero sin ese papel no podíamos casarnos. O el papel o la nada. O yo estaba administrativamente vivo o no me casarían jamás. No había ningún otro camino para llegar al matrimonio. Queridos, con Jesús y la salvación es lo mismo, o Él o nada. O pasamos por Él o no llegamos a experimentar la salvación en ninguna de sus facetas. Y esto es algo muy importante, amados, y es importante porque la tendencia que siempre ha habido y que no es nueva es la de buscar mediadores, buscar salvadores, todo fuera de Él. Pero eso es algo ilegítimo porque según Dios, y no hay más que uno, Él, su Hijo Jesús, es el que salva y nada ni nadie más. Ay, queridos, algunos intentan salvarse a sí mismos diciendo, bueno, yo es que soy un buenazo, una buenaza, no he matado a nadie. Queridos, esto nos enfrenta con muchas costumbres culturales y religiosas de la gente que nos rodea. Según ciertas ideas, hay corredentores, ¿verdad? Hay otros que nos redimen con Jesús. Hay otros mediadores que hacen un puente, tienden un puente hacia Dios fuera de Jesús. Hay prácticas y organizaciones religiosas que nos garantizan esa salvación, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él salvará a su pueblo. Él, no una iglesia. Él, no una oración concreta. Él, no un sacramento. Y mucho menos nos enseña la Biblia que haya hombres o mujeres con revelaciones superiores que ayuden a lograr esa salvación. ¿Sabéis? El hombre natural siempre lo ha hecho así. Crearse religiones y caminos que sean atajos, que no pasen por la voluntad de Dios. Con razón que cuanto más se aleje la sociedad de Dios, queridos, y es tremendo, parece una contradicción, cuanto más se aleja la sociedad de Dios, más religiosa se vuelve. Porque el deseo de conocer a Dios está ahí. Y la gente se tiene que inventar la religión de alguna manera para religarse con Dios.
Cuanto más se aleje el hombre de Dios, más interesado estará en hacerse caminos que lo acerquen a cualquier Dios, caminos y religiones que cubran las necesidades espirituales al margen de lo que Dios mismo nos enseña en su palabra. Y su palabra no deja aquí margen para la duda. En ningún otro hay salvación. Oh, qué bonito. Dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo creo que queda claro que según la Biblia, que es lo único que tenemos realmente fidedigno de parte de Dios, solamente hay salvación en un nombre: Yehoshua, Jesús. Pues bien, la siguiente pregunta que nos surge es: ¿hasta dónde llega? ¿A quién salva ese Jesús? Y la Biblia nos dice que Él salvará a su pueblo, a su pueblo. ¿No salva Dios al mundo entero? No. ¿A quién salva Dios? A su pueblo, a su pueblo. La pregunta que surge es obvia: ¿quién es parte de su pueblo? A la gran mayoría de los que estáis aquí, os dijeron cuando aún no lo entendíais, porque erais bebés recién nacidos, que por medio de unas gotas de agua que caían sobre vuestras cabezas, administradas por una persona concreta, estabais convirtiéndoos en hijos de Dios. Y esa doctrina puede parecer muy consoladora, pero es una mentira que está condenando a millones y millones de almas. Es tremendo. Yo quisiera enfatizar esto muy claramente. La doctrina de que tú eres hecho hijo de Dios por medio de la aspersión de agua sobre tu cabeza o sobre tu frente es una mentira que condena a millones. La gente que cree eso generalmente no se replantea su posición real ante Dios. ¿Y a quién le dejan la responsabilidad de su salvación eterna? A una organización en la cual no creen, que saben que está corrupta, en la cual no tienen confianza y dicen, no, pero es que a mí me bautizaron, es suficiente, es suficiente. Algunos dicen que eso de saltar en paracaídas como deporte es una locura. ¿Quién de vosotros ha saltado alguna vez? ¿Dónde saltaste? Sí, para abajo. ¿Por qué saltaste? En el ejército. Nuestro hijo Benjamín una vez vino de América y nos dijo, no vino de América y nos dijo, un par de años después nos dijo, cuando estuve allí salté en paracaídas y ya eso fue suficiente para que mi mujer no durmiera toda la noche. Yo le dije, pero si ya llegó a tierra, mujer, ya llegó a tierra, ¿no? Pero claro, es que cuando uno salta en paracaídas está arriesgando su vida por gusto. Otros dicen que escalar montañas es una temeridad. Otros dicen que explorar cuevas es peligroso y la verdad depende de la cueva, ¿no? Otros dicen que tirarse de un puente a 100 metros de altura atados, que es una temeridad. ¿Quién de vosotros ha hecho puenting? ¿Quién está deseando hacer puenting? Anda, Jacob. ¿Tú también? Jacob, ¿tú te tirarías? El puente no. Qué curioso, ¿no? Realmente todo es muy peligroso. Pero no hay nada comparado con aquellos que se atreven a dar el paso hacia la eternidad sin más seguro que unas gotas derramadas sobre su cabeza. ¿No es una locura cuando lo vemos así? ¿No es una locura cuando vamos a un entierro y el cura dice nuestro hermano no sé qué, nuestra hermana no sé cuánto, porque cuando era niño, eso, un par de gotas en la cabeza y dan el paso hacia la eternidad confiando en algo en lo que realmente no se puede confiar? Hemos leído que Él salvará a su pueblo. Y escucha con atención, por favor. Escucha a quién pertenece a su pueblo. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo menos tienes que recibirlo. Tienes que creer en su nombre. Un bebé no puede. El agua no lo consigue. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado el que no cree. Ambos versículos muestran un asunto paralelo. El pueblo de Dios
no nace, sino que se hace. El pueblo de Dios no nace, sino que se hace. Me explico. Cualquier persona tiene que hacer o tomar una determinación voluntaria de seguir a Dios, de creer y de obedecer su palabra, de someterse a su señorío. Si no es así, esa persona no puede pertenecer a su pueblo. Jesús, Él salvará a su pueblo. Ahora, la última pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de qué salvará a su pueblo? ¿Hasta dónde llega la salvación? ¿Hasta dónde llega esa salvación? ¿De qué salvará el Señor Jesús? Mirad, la respuesta es doble. Su salvación o liberación tiene que ver tanto con la profundidad como con la extensión del pecado, de todo aquello que te separa de Dios. Y mira, su salvación es tan amplia y tan profunda que llega más allá de la muerte. Hace unos años, ya estoy otra vez con la familia, hoy es como un culto familiar, nació una sobrinita de Anne, sobrinita, porque nació en el 6º mes de gestación y pesaba 800 gramos. Más o menos como nuestras Noemí y Ruth, ¿verdad? Que nacieron con ¿cuántos gramos? ¿600? 600, una cosita de nada, ¿no? Vamos, que te comes un bocadillo de 600 gramos y te quedas con hambre. Cogieron a la niñita y la metieron rápidamente en la UBI para recién nacidos. Fue una lucha que duró semanas y nosotros conocemos eso por lo que hemos orado por Ruth y Noemí. Pero esta niña se fue estabilizando, sus padres, toda la familia suspiró de alivio por ver que la criatura estaba superando el bache. Pero eso no es todo lo que los padres de esa pequeñita querían. El segundo problema era si la niña se iba a desarrollar sana, es decir, si sería tan normal como los otros niños. Y en este caso, gracias a Dios, la criatura no solamente salvó su vida, sino que también su salud, ya que no le quedó ninguna secuela. ¿Sabéis? La niña, por cierto, ya hizo sus estudios universitarios, para que lo sepáis. Lo logró. Es una mujer chiquitilla, pero lo logró. La cuestión, queridos, no es solamente sobrevivir, sino cómo iba a vivir. Y de la misma manera Jesús no solamente nos libra de la muerte segura, que es la paga de nuestro pecado, sino que también nos libera de las secuelas y de las consecuencias del pecado. Mirad, el pecado tiene unas consecuencias futuras, tiene otras consecuencias presentes. Las futuras, aquellas que aún no nos han tocado a los que estamos aquí y que por lo tanto vivimos, tienen que ver con la condenación eterna, con el juicio y con todo aquello que será actual cuando traspasemos el umbral de la muerte. Y quizás nos interesen más las consecuencias presentes del pecado, de las cuales también el Señor Jesús nos quiere salvar, nos quiere liberar. Esas se ven en los resultados del pecado, como el dominio o el señorío que el enemigo de tu alma tenga en algún área particular de tu vida. Hay mucha esclavitud moral en muchas personas de nuestros días, cuando la palabra de Dios nos enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, cuando nos recalca que la paga del pecado es muerte, no nos está hablando de los malos, sino que nos está hablando de ti y de mí. Por lo tanto, por el hecho de que eres pecador y estás perdido, necesitas un Salvador, y ese Salvador es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él quiere salvarnos de nuestros pecados. No hay otro nombre, queridos, en el cual nosotros podamos ser salvos. En su nombre hay liberación de ataduras, inclusive satánicas. Todo aquel que invocare, dice Hechos 2:21, el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y atención, porque volvemos al principio. El que invoque el nombre de Jesús será salvo. No aquel sobre el cual haya sido invocado su nombre, sino el que él mismo invoque el nombre. Es decir, que confiese con sus labios que Jesús es el Señor y actúe en consecuencia. Su nombre, Jesús, es símbolo, es lema, es la clave
para acceder a la presencia de Dios. Si este Jesús está en tu vida, la cual conoce tan bien, ya que en su humillación vivió entre nosotros, Él te salvará porque esa es su tarea. Dice la Biblia, ¿es tu pecado rojo como la grana? Él lo puede hacer blanco como la nieve. ¿Es tu culpa como la rueda de un molino, pesada e insoportable? Él está dispuesto a aliviarte de ella. ¿Estás buscando a Dios? Pues Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amigos, hermanos, no es teología lo aquí predicado, sino que hemos hablado de una relación personal con aquel del que leemos en Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Todos los que crean en Él van a recibir perdón de pecados en su nombre. No debe de extrañarnos que su nombre sea tema de alabanzas de los salvos en la eternidad. La Biblia nos habla de ello. Y cuando su nombre se pronuncie, un día va a ser pronunciado su nombre y dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aleluya, aleluya. Queridos, la cuestión es la motivación que va a doblar tus rodillas. Sabes, todos vamos a estar de rodillas delante de Jesús. Algunos lo harán de puro gozo, alegría, reconocimiento, adoración, amor. Y otros la doblarán porque no le queda otro remedio. De terror, miedo, confusión. Por lo tanto, siempre tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Lo harás de puro gozo, sabiendo que Jesús es tu Salvador personal, dándole la gloria, la honra y la majestad? ¿O lo harás para pedir una misericordia por tu vida, que has vivido de espaldas a Él, sabiendo que la gracia de Dios ya ahí se ha acabado? Queridos, estamos en la casa de Dios y en la puerta del cielo. Así que tú tienes en esta tarde, si aún no lo has hecho, la opción de que tu lengua confiese que Jesucristo es el Señor, tu Señor, para gloria de Dios y para salvación de tu alma. Jesús quiere actualizarse en ti, hoy y aquí, de la misma manera que lo ha hecho en las vidas de los que hoy bajarán a las aguas del bautismo. Así que, queridos, simplemente, si hay alguien aquí que aún no ha dado ese paso definitivo de entrega al Señor, yo le ofrezco que sea hoy un día diferente, que lo hagas hoy. Que no me dejes ir de aquí sin hablar conmigo y decirme, Natanael, oye, yo necesito hablar contigo sobre ese tema. Yo quiero que el Señor sea realmente ese Salvador en mi vida, que Jesús sea mi Salvador. Amén, amén.